Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros jubilados, compañeros de la Resistencia. Hay algunas otras cosas más que informar respecto a todas las actividades que ha llevado el sindicato durante estas últimas semanas. Es importante recalcar el contexto en el que nos vamos a mover en los próximos días. Es conocido de todos ustedes que de la reforma energética, de los 4 dictámenes que envió el Senado a la Cámara de Diputados, al día de ayer ya aprobaron y prácticamente regresaron al Senado 2, uno que tenía que ver sobre el asunto de los hidrocarburos y las leyes respectivas, la de Petróleos Mexicanos, y la que tiene que ver con la ley de la industria eléctrica y la ley de Comisión Federal de Electricidad. Entre esas aprobaciones que han hecho, hoy han llegado anuncios, incluso de las gentes de Estados Unidos, Brown, uno de ellos, que dice que hay que tener mano dura con las empresas energéticas que van a venir, porque si no nos van a comer vivos. Hoy amanecimos con esa noticia. Esto lo sabíamos desde cómo y desde cuándo, porque así lo vivimos conjuntamente con los compañeros de Argentina, porque nosotros aquí en México distribuimos esa consigna que decía que si la privatización es la cura, ¿por qué Argentina agoniza? Y hoy vean cómo los grandes capitales en Argentina están intentando cobrarle al gobierno argentino el caudal de deudas que dicen ellos tienen con los grandes empresarios y los grandes privatizadores allá en Argentina. Esto trae como consecuencia que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener claro que una vez ya publicadas en el Diario Oficial estas leyes, principalmente la que tiene que ver con el ramo en el que nosotros trabajamos, el de la industria eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, con las otras leyes que están también modificadas en ese sentido, tenemos que alcanzar a vislumbrar cuál va a ser el horizonte en el cual se va a mover el sindicato. Y entonces se establece en primera instancia la destrucción de Comisión Federal de Electricidad como empresa, organismo público descentralizado. Y tenemos que tener en la mente que nosotros llevamos una demanda que establecía el asunto de que se nos otorgara el patrón sustituto. En ese momento con CFE, ahora esa empresa va a desaparecer. Y hay otras formas y otros contextos en los cuales el propio sindicato tendrá que moverse en ese sentido. Es decir, ahora con la aprobación de la ley de la industria eléctrica, nosotros tenemos que vislumbrar cómo nos vamos a mover en esa industria totalmente modificada a la que nosotros conocíamos en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Es totalmente diferente. Ya no va a haber una sola empresa que tenga todas y cada una de las actividades del proceso eléctrico. Es decir, en una sola empresa, tanto Comisión Federal de Electricidad como nosotros, teníamos la generación, teníamos la transformación, la transmisión, la distribución y la comercialización en una sola empresa. Eso ya no va a existir, porque ya lo decidieron así las cámaras del Congreso de la Unión. Lo decidió así el Ejecutivo Federal, y están viendo ahorita todos los gobernadores cómo le van a hacer para poder entrar en los negocios de esta nueva estructura jurídica que va a aparecer en nuestro país. Y entonces, por eso, el sindicato ha planteado el asunto de si continuamos o no en la mesa de negociación en primera instancia, porque ya no es en este momento una sola condición que nos permita
el patrón sustituto o una empresa pública donde podamos regresar todos juntos. Ahora vamos a tener que participar en esa circunstancia, en ese proceso, en forma separada. Por eso han escuchado ustedes algunas de las propuestas que ya tiene el sindicato, es decir, vamos a empezar en el proceso de generación, con la recuperación y acuerdo ya con Gobernación en esa mesa de negociación del regreso de nuestra planta de generación que teníamos en Luz y Fuerza del Centro. Es decir, nos regresan Necaxa, nos regresan a Lerma, nos regresan a Alameda. El fin de semana estuvieron ya los compañeros allí en Lechería. Es decir, el sindicato ya está planteando, incluso antes, como aquí se había dicho, antes de que se den ese tipo de leyes, tenemos que hacer lo necesario para regresar a trabajar. El sindicato lo está haciendo. Desafortunadamente para nosotros, los tiempos no los marca el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los tiempos los van marcando incluso las empresas transnacionales, en donde ellas ya están en la Secretaría de Energía teniendo negociaciones para ver con cuál parte del pastel se van a quedar. Y entonces el sindicato también en la mesa de negociación está ya viendo cómo todos y cada uno de nosotros tendremos la posibilidad de regresar a trabajar en ese nuevo esquema jurídico que hoy tenemos en el sector eléctrico. Porque va a ser en el sector eléctrico, camaradas. Y entonces, no solamente es el asunto de las plantas de generación. Ahí, conjuntamente con la comercialización, hay una apertura total. La generación y la comercialización quedaron totalmente abiertas para las empresas transnacionales privadas. Y las nacionales privadas también. Dice la ley que seguirá siendo servicio público la transmisión y la distribución y que quedará a cargo del Estado, a cargo de la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, a cargo del SENACE, que ellos van a estar distribuyendo y administrando toda la energía eléctrica en el país. Sin embargo, en las leyes también establece la posibilidad de que Comisión Federal de Electricidad pueda tener empresas subsidiarias, empresas productivas subsidiarias. Y entonces el sindicato tiene que tener la habilidad de cómo en esa mesa de negociación poder encontrar las formas de cómo vamos a regresar. Una de ellas, comentada ya ampliamente, el asunto de la generación. Pero además de ello, el sindicato tiene la posibilidad de crear, de construir y de poner en pie en el estado de Durango la planta fotovoltaica más grande de América Latina. Va a ser una planta de 1000 megawatts, camaradas. Va a haber la posibilidad de que haya empleo temporal para 5 o 7,000 compañeros por 2 años. Mientras se construye, y posteriormente quedarán 300 compañeros de planta con un contrato colectivo de trabajo firmado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Y por eso de ahí el comentario de que haya o se abra la posibilidad de que haya una división en Durango del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y además de ello, pudiera parecer que en muchos de los casos son las formas en cómo nosotros vamos a ir ingresando, aunque sea en un gran número, en forma temporal, muy pequeño, tal vez en forma permanente, pero también ya está acordado y que tiene que salir de la mesa de negociación el hecho de que el sindicato sea el contratante para la planta de biogás en el Bordo Poniente. También ahí va a estar, y ya es un acuerdo, con la Secretaría de Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas, con los compañeros necesarios para esa planta de biogás. Estamos ya en este momento y el 7 de agosto continúan esas negociaciones para que nos entreguen las fábricas y talleres que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro para que las opere el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí tendríamos otro tipo de oportunidad para que los compañeros regresen al empleo.
Hay una posibilidad en el gobierno del Distrito Federal, y de acuerdo con él, que ahora que han planteado y han lanzado una licitación pública para el cambio de las luminarias en el Distrito Federal, cuando menos más de 100,000 luminarias sean atendidas con trabajadores o sean puestas con trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. También con ello quiero decirles, en otro tipo de información, que efectivamente las cosas internas en el sindicato no terminan. Hay alrededor de 7,000 demandas en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y váyanse de espaldas. Esas demandas están firmadas por compañeros socios comisionados, compañeros jubilados y gente que se ha liquidado. Y las demandas son por el regreso de las cuotas sindicales que ellos aportaron desde que ingresaron a trabajar. Porque les merece el seguro sindical o la aportación del seguro sindical desde que entraron a trabajar. Porque se entreguen los títulos de propiedad de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para que éstas sean vendidas. Para que se les entregue el fondo de reserva de pago de la jubilación. Es decir, ya aquí se informó que algunos compañeros firmaron por una cantidad de dinero y ahora no pueden cobrar y no están cobrando su cuota sindical. Es decir, no saben ni siquiera qué es lo que están planteando en ese tipo de demandas. Pero además también hay demandas de proveedores que en el 2009 no se les pagó como debía de pagárseles entre el mes de enero y junio del 2009. ¿Saben a quién me refiero que no hizo los pagos? Y entonces, esto tiene como consecuencia que vamos a publicar en la página del sindicato este tipo de demandas para que sea de conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Pero ¿para qué publicarlas? ¿Para qué mencionar este tipo de cosas que están ocurriendo al interno del sindicato? Primero, para que se den una idea de las cosas que está haciendo el jurídico nuestro, no solamente en el asunto de atender la problemática del despido injustificado, de todo lo que hemos venido pasando en forma conjunta ustedes y nosotros, sino además también para que se den una idea de la gran cantidad de trabajo que tienen nuestros compañeros de los diferentes bufetes de abogados que tiene contratados el sindicato y además el propio jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso requerimos, compañeros jubilados, de su ayuda. En este momento hay una propuesta que ya ha sido totalmente consensada y que esperamos tenga de ustedes la posibilidad de hacerlo. Todos nosotros hemos dicho que se nos cobre la cuota sindical en forma inmediata, como lo teníamos antes con Luz y Fuerza del Centro. El gobierno lo que pretende es no darle recursos al sindicato para que mantenga su lucha de resistencia, y ustedes lo saben. Entonces hay una posibilidad de todos aquellos que quieran hacerlo. Pueden ir a contratar una apertura o hacer una apertura de cuenta a Banorte. Una cuenta, abran, de nómina. Después van al SAE y le avisan al SAE que ya no quieren estar en el banco en donde están, porque ninguno de los bancos en donde están actualmente quieren retener la cuota sindical. Están con el gobierno. Y en el caso particular de Banorte ha abierto la posibilidad de que el cobro sea descontado en el momento en el que haya los depósitos y entregados a las cuentas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso lo tenemos que hacer, eso lo tenemos que mencionar, porque es la única posibilidad de que en forma directa después de los depósitos puedan llegar sus cuotas sindicales a las cuentas del sindicato. Igual como están nuestros compañeros que acaban de jubilarse.
Ellos están en Banorte. Entonces, se abre y se apertura la cuenta en Banorte. Se le da aviso al SAE. Una vez que se le da aviso al SAE, se viene al sindicato, a la Comisión Autónoma de Hacienda, a firmar el mismo documento que firmaron los compañeros que se acaban de jubilar, para que el descuento sea en forma inmediata y la entrega sea hacia las cuentas del sindicato. Es decir, es una forma de cómo nosotros lo conocemos, domiciliar un pago. Es lo mismo. Es como cuando ustedes dicen, de mi tarjeta quiero pagar la luz o quiero pagar el agua, etc. Es algo parecido, pero está totalmente acordado con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto es voluntario, no es a fuerza. Si ustedes quieren hacerlo, si ustedes tienen un verdadero sentimiento de agradecimiento a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, creo y espero que muchos de los compañeros lo estarán realizando. Además de ello, queremos comentarles que varias de las actividades que el sindicato tendrá en este momento están ya publicadas en el plan de acción de la página del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es necesario que todos y cada uno de nosotros alcancemos a comprender dos cosas. La primera, que los resultados que hasta hoy hemos obtenido después de 4 años 9 meses son visibles, no son resultados de papel. Los compañeros que fueron presos políticos están ya con nosotros. Los compañeros que se pensionaron están ya cobrando sus quincenas. Los compañeros que efectivamente dicen de esos que se pensionaron, tenemos que informarles que estamos a punto de obtener, como se mencionó ayer en la Comisión de Trabajo, los documentos de las cosas que hacen falta. ¿Qué hace falta? En este caso, la transferencia de todo el dinero correspondiente para que les empiecen a pagar el otro 50% de la compensación por antigüedad que se les queda como adeudo por parte del gobierno federal. También de los documentos necesarios, y por eso está solicitando y se está haciendo entre el secretario de Trabajo y el secretario de Economía los listados necesarios de todos los compañeros que tenían programa habitacional para sacar los montos de adeudo y conseguir los avales necesarios para que ya puedan obtener los compañeros sus instrucciones notariales para que vayan por sus escrituras. La liberación de tu hipoteca. Muchas gracias, compañero. Y entonces, además de ello, también tenemos que decirles que esto debe traer como consecuencia que no estamos en la comprensión de que no estamos esperando, y el sindicato no esperó, porque fueron propuestas hechas aquí, que hasta que no estuvieran las leyes secundarias y supiéramos cómo iba a estar el entorno eléctrico, pudiéramos empezar a hacer propuestas. Las hicimos desde antes. Hoy ya se tienen respuestas. Hoy ya se tiene varias de las formas como los compañeros van a reingresar a laborar. Y todo esto va a ser, camaradas, única y exclusivamente si todos, activos y jubilados, mantenemos una unidad férrea. No necesariamente es una unidad que se tenga que manifestar a favor de la dirección del sindicato. No es así. Nosotros vivimos a partir de que ustedes tienen y mantienen la lucha de resistencia. Nosotros somos fuertes en la medida que ustedes incluso vienen a votar. Nosotros somos fuertes en la medida que cada que hacemos un llamado a una marcha, a un plantón, a un mitin, a donde sea, asiste la mayoría de compañeros. Esa es la fortaleza de la dirección. Es decir, ustedes mantienen vivo el movimiento de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y conjuntamente con ustedes tenemos que lograr en todos y cada una de las actividades,
en todos y cada uno de los procesos tenemos que decirlo así, diferentes contratos colectivos de trabajo, pero al fin contratos colectivos de trabajo firmados con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Así estábamos cuando iniciamos. Esto va a traer como consecuencia que tenemos que activarnos en mayor medida de lo que actualmente hemos hecho. Tenemos que ir por nuestro usuario, nuestro aliado natural, los usuarios. Tenemos que hacer crecer el movimiento de los usuarios en el lugar en donde vivimos. Tenemos que llamarlos a decirles las consecuencias que traen estas leyes que acaban de aprobar. Y lo único que vislumbramos es que el hecho de que ya no vaya a haber subsidios en la energía eléctrica, hay la posibilidad de que incluso de 1 a 4 veces se incremente el costo de la energía eléctrica para los usuarios domésticos y para todos los demás también. Tenemos que decirles que ahora la intención es que haya miles de pesos de sanción para todos y cada uno de los usuarios que se atrevan a no pagar la luz. Pero los usuarios están en la disyuntiva de pagar la luz o de comer. Y entonces tenemos que alcanzar a comprender ese tipo de circunstancias. Tenemos que hacer crecer nuestra nueva central de trabajadores. Tenemos que seguir trabajando en cómo conjuntamos la mayor cantidad de jubilados, pensionados y adultos mayores en toda la República Mexicana. Y sobre todo, para aquellos que estén de acuerdo, seguir fomentando una organización que nos permita cumplir con los objetivos del sindicato. Tenemos que cambiar el régimen económico de este país porque es lo único que va a permitir que cambien las condiciones en las que actualmente estamos. Es decir, tenemos que saber de nuestra historia. Tenemos que aprender incluso de cómo en América Latina se han modificado algunas cosas. Aquí lo hemos mencionado, cómo en Bolivia ahora las condiciones están completamente diferentes. Su central de trabajadores, la COP, la Central Obrera Boliviana, el MAS, el Movimiento hacia el Socialismo, en forma conjunta lograron, todos ellos, tumbar a 5 presidentes antes de incluso incursionar en un proceso electoral. Entonces, hay experiencias que nosotros podemos llevar adelante. No es lo mismo Bolivia que México, pero en Bolivia había de parte de todos la conciencia de querer tener un mejor país, y es necesario que aquí entre nosotros todos mantengamos primero credibilidad en nosotros mismos, que somos capaces de hacer las cosas nosotros primero, porque si no creemos en lo que vamos a hacer, jamás lo vamos a lograr. Y entonces eso traerá como consecuencia que entonces no vamos a poder cambiar las condiciones para las futuras generaciones. Y a eso los invitamos, camaradas, a mantener la unidad, a hacer más fuerte al sindicato. Hemos mantenido, y aunque se diga fácil, hemos evitado que se disuelva forzadamente al sindicato, que fue la intención del gobierno federal. Disolver forzadamente al sindicato, que esto que hoy estamos viviendo, a pesar de que pudiéramos o no estar de acuerdo, a pesar de nuestras discrepancias, que se mantenga vivo al Sindicato Mexicano de Electricistas. A eso los invitamos, a celebrar con nosotros los 100 años, pero darle la posibilidad de que tenga 100 años más este glorioso sindicato. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.